Bien, en esta clase vamos a ver cómo calcular la tasa interna de retorno o la tasa interna de rendimiento, que es otro método que se utiliza para la evaluación de alternativas de un proyecto. Como vemos aquí en la pantalla, la tasa interna de rendimiento decimos que es la tasa de interés o bien también llamada tasa de descuento, por la cual el valor presente neto siempre va a ser igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta tasa de interés, todos los flujos de efectivo que se van a obtener, descontados a la inversión inicial, pues obviamente van a ser los mismos, de tal manera que siempre la tasa interna de retorno va a igualar el valor presente neto a cero, ¿sí? Matemáticamente nosotros observamos aquí la fórmula donde está el valor presente neto. El valor presente neto es igual a la inversión inicial, que en este caso es el valor presente, como también lo conocemos, que siempre va a ser negativo, más los flujos netos de efectivo, ¿sí? Recordemos que los flujos netos de efectivo es el resultado de restarle a los ingresos por ventas, le estamos restando todos los costos y gastos, de tal manera que el flujo neto de efectivo ya es el resultado concretamente de esa diferencia. ¿De acuerdo? Cuando los flujos netos de efectivo son distintos o son iguales, tenemos dos alternativas. Si los flujos netos de efectivo son diferentes, podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones que son las mismas, ¿sí? De tal manera que el valor presente neto va a ser cero. Le descontamos la inversión inicial, por eso lo tenemos con signo negativo, y le vamos a sumar los flujos netos de efectivo, ¿sí? Que en este caso, si son distintos, vamos a utilizar esta fórmula para cada uno de los años que dure el proyecto, perdón. Ahora, si los flujos de efectivo en un proyecto son iguales, utilizaríamos esta fórmula que es la de anualidad. De tal manera que aquí si el proyecto durara 5, 10, 15, 20 años, con esta misma fórmula nosotros vamos a realizar ese cálculo con esta misma fórmula. Si el proyecto dura, por ejemplo, 3 años, vamos a utilizar esta fórmula en 3 ocasiones o 3 veces, ¿sí? Tenemos en este ejemplo, tenemos dos proyectos, proyecto A, proyecto B. Tenemos aquí los elementos o las características que integran a cada proyecto. Tenemos inversión inicial, ingresos por ventas y costos y gastos anuales. Y la duración de cada proyecto, ¿sí? Vamos a iniciar con el proyecto A. Sabemos que el presente es la inversión inicial, que son los 350,000, se ponen negativos porque es inversión inicial. Luego, los flujos netos de efectivo. ¿Cómo los vamos a obtener? Muy sencillo, aquí vemos que son los ingresos por ventas menos los egresos, que en este caso los egresos lógicamente son los gastos. ¿Qué es lo que hacemos? Si estamos en el proyecto A, los ingresos son 170,000 pesos, le restamos los egresos por gastos que son 35,000. Tenemos un flujo neto de efectivo de 135,000. La duración del proyecto A es 4 años. Utilizando la fórmula para la TIR, decimos que el valor presente neto va a ser 0. La inversión va negativa. En este caso, como los flujos son exactamente iguales, vamos a utilizar esta fórmula. Con esta fórmula vamos a realizar el cálculo de los 4 años. Recuerden que si cada año los flujos netos de efectivo fueran distintos, se utilizaría la otra fórmula. Se utilizaría esta fórmula y para cada año tendríamos que hacer un cálculo, ya sea con esta o con esta, son las mismas. La diferencia es que tiene el exponente negativo. Entonces aquí, como los flujos de efectivo durante los 4 años son iguales, utilizamos esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nada más sustituimos, ponemos la inversión inicial, que son 350,000 pesos. La anualidad, pues es el flujo neto de efectivo, que son 135,000, y va a multiplicar al factor de la fórmula, que es esta parte. Nosotros, mediante ensayo y error, vamos a empezar a practicar, como les digo, mediante ensayo y error, vamos a calcular con diferentes tasas
hasta que matemáticamente me dé 0. Como es una tasa anual, pues vamos a empezar, en este caso empezamos con una tasa del 20%. Aquí en la parte de la fórmula donde está la tasa de interés, en lugar de poner la tasa de interés, ponemos la tasa que estamos considerando nosotros. El 20% sería 1.2 elevado a la 4 menos 1. El resultado de eso lo dividimos entre el resultado de 0.2 por 1.2 a la 4. Luego lo multiplicamos por 135,000 y le restamos los 350,000. Si me da 0, quiere decir que el 20% sería la TIR. Sin embargo, nosotros hacemos el desarrollo matemático y nos da menos 520. Quiere decir que el 20% no es la tasa interna de rendimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que ensayar con otras tasas hasta encontrar la tasa interna de retorno o de rendimiento, ¿sí? En este caso, como es negativo, como queremos aumentar, ¿sí? Para que llegue a 0, como el resultado es negativo, tenemos que aumentar para que llegue a 0. Como tenemos que aumentar este resultado, la tasa, que en este caso era 20% la que utilizamos, la tenemos que disminuir. Es lo contrario, ¿sí? Como aquí queremos aumentar el resultado para que llegue a 0, la tasa la tenemos que disminuir. En este caso, con 19.92%, nosotros sustituimos y nos da un resultado de 9.70. Es cierto que no es 0, pero como ya está en el resultado está muy cercano, aquí tendríamos que agregar 19.921, 922, y como ya es un tercer dígito, entonces generalmente las tasas es a 2 dígitos después del punto. Entonces, aunque no nos dé 0, como es muy cercano y como ya tiene 2 dígitos la tasa, esta sería la tasa interna de rendimiento. ¿Qué representa este resultado? Quiere decir que el proyecto A, nosotros vamos a recuperar la inversión en un año el 19.92. Casi el 20% cada año vamos a ir recuperando la inversión inicial. Eso representa la tasa interna de rendimiento. Vamos ahora con el proyecto B. El proyecto B tiene una inversión de 550. Bueno, aquí debe de ir signo negativo. Aquí se me pasó, ahí se lo ponen. Luego el flujo neto de efectivo, ingresos y egresos. Los ingresos son 250,000, los gastos son 60,000 y tiene una duración de 5 años. El flujo neto de efectivo es a los ingresos se le restan los gastos o los egresos, nos da 190,000. Vamos a hacer lo mismo. El valor presente neto es 0. La inversión inicial, que es el valor presente, son 550,000, lo ponemos negativo. La anualidad, puesto que los flujos netos son iguales, son 190,000. Iniciamos igual con una tasa del 20%. Sustituimos en la fórmula, nada más que ahora es a 5 años. ¿Sí? Acuérdense que este es exponente. Aquí está. Con una tasa del 20%, el resultado es 18,216, que obviamente no es 0. ¿Sí? Como queremos bajar este resultado de 18,216, la tasa la tenemos que aumentar. Es lo contrario. Con una tasa del 21%, nos da 5,937. ¿Sí? Entonces, como queremos disminuir este valor hasta 0, tenemos que ir aumentando la tasa. ¿Sí? Cuando ya estamos cercanos al valor, conviene ir aumentando por un decimal, luego 2 decimales, precisamente para poder acercarnos lo más que se pueda al 0. En este caso, con una tasa del 21.49, aquí es 21.49, aquí hay un error, le corrigen por favor. 21.49 nos da 79. Aquí 21.49. ¿Sí? Y nos da un valor de 79.8.
Si nosotros aumentamos, por ejemplo, a 21.50, se pasa mucho, ¿sí? Por eso es que dejamos con la tasa del 21.49, aunque no dé completamente cero, ¿sí? Entonces aquí lo más cercano que dé al cero posible. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos ensayando tasas, tendríamos que poner 21.491 o 49.12 o 49.21. Entonces ya serían 4 decimales y generalmente las tasas se manejan con 2 decimales después del punto, ¿sí? Entonces 21.49 sería nuestra tasa interna de rendimiento. ¿De acuerdo? Bueno, ejercicio a resolver. Utilizando este mismo método, la tasa interna de retorno de rendimiento, vamos a calcular cuál es el proyecto más conveniente usando el método de la TIR. ¿De acuerdo? Tenemos aquí las inversiones iniciales, tenemos los ingresos por ventas, tenemos los gastos y tenemos la duración de los proyectos, ¿sí? Entonces hay que resolver. Tenemos que hacer mínimos en cada proyecto. Quiere decir que tenemos que hacer 3 intentos o 3 ensayos para que se pueda resolver y encontrar la tasa interna de rendimiento de cada uno de los proyectos, ¿sí? Va a ser difícil que en el primer intento obtengamos el resultado correcto. Entonces, mínimo 3 intentos en cada proyecto para obtener la tasa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la tasa interna de retorno, vamos a ver más adelante cómo se utiliza el valor de salvamento para modificar, cómo se modifica la tasa interna de retorno cuando se considera el valor de salvamento. Ya sabemos que el valor de salvamento es aquel valor de recuperación de los activos que se utilizan al iniciar un proyecto de inversión, ¿sí?